Buen día, mi nombre es Ricardo Chaparro. Soy diseñador industrial, especialista en multimedia y magíster en informática educativa. A continuación les voy a expresar mi exposición. El título es Cómo desarrollar nuevas investigaciones por medio de avances en tecnología educativa en ambientes virtuales de aprendizaje y recursos educativos digitales. Primero debemos analizar cómo se desarrolla una investigación. Cuando el docente o el estudiante desea investigar, es necesario que tenga algunas alternativas. Aquí les voy a explicar cómo es la metodología que se puede desarrollar en un proyecto de maestría, con recursos educativos digitales o en ambientes virtuales de aprendizaje. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta en primera medida es el problema de investigación. ¿Qué es lo que ustedes desean investigar con sus estudiantes o el estudiante que desea investigar con tecnologías en educación? Lo segundo es tratar de analizar cuáles son las bases teóricas y cuál es el estado del arte de esa investigación. Es decir, ustedes primero ven cuál es la problemática, qué necesitan ustedes investigar que se pueda desarrollar con tecnología. En segundo paso es analizar qué existe en el mercado, igualmente analizar qué tipo de estrategias metodológicas existen para poder implementar esas alternativas. Cuando ustedes van a desarrollar ese proyecto, tienen que tener en cuenta que ustedes pueden desarrollar tanto ambientes o como recursos educativos digitales. Algo que ustedes deben tener en cuenta es lo siguiente: si ustedes van a analizar qué impacto tienen esa población en la cual ustedes quieren analizar esas tecnologías, pueden tener dos alternativas: una investigación cualitativa o una investigación cuantitativa. Cuando hablamos de una investigación cualitativa es analizar cómo esas tecnologías afectan a ese ser humano, a ese ser. Pero si nosotros indagamos la parte cuantitativa, pues nosotros lo que tenemos que analizar es qué porcentajes, ¿sí?, han asimilado o no han asimilado esas tecnologías. Es para tener en cuenta que son dos tipos de alternativas que ustedes pueden tener en cuenta. Cuando ustedes terminan, ya sea una maestría, una especialización, en el caso sea una investigación o una monografía, ustedes deben tener en cuenta las conclusiones de esas investigaciones, y esas investigaciones en sí, ustedes deben tratar de llevarlas a la luz pública. Existe una frase que se aplica, que es publica o muere. ¿Qué pasa con muchos estudiantes o muchos docentes que están desarrollando investigaciones? Ellos terminan su investigación y lo dejan en un punto en el cual nadie puede analizar qué fue lo que sucedió. Entonces es necesario que esas publicaciones se puedan desarrollar y puedan ser llevadas a la luz pública por medio de diferentes tipos de revistas, ya sean nacionales o ya sea internacionales. Cuando hablamos de revistas nacionales, pueden estar indexadas en Publindex de Conciencias, o internacionales, nosotros las podemos llevar a otros países en diferentes rankings. Aquí podemos observar el ranking de Simago, en los cuales pueden ustedes publicar en artículos categoría Q1, Q2, Q3 o Q4, pues para que esas investigaciones queden a nivel mundial. Ahora, si ustedes van a investigar qué tipo de alternativas existen para aplicar con sus estudiantes, es necesario que ustedes tengan primero en cuenta los aspectos de la parte pedagógica. Existen muchos tipos de teorías: conductista, ¿cierto?, existen cognitiva, pero existen otras alternativas que son muy importantes y que se están aplicando a nivel de tecnología. Como ustedes pueden analizar actualmente, se habla de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Existen varios tipos. Les voy a presentar dos tipos de alternativas. Uno, que es el método sociocrítico, que viene del constructivismo. Hablamos de Jean Piaget, hablamos de Vygotsky, ¿sí? Y nos podemos dar cuenta que este tipo de constructivismo se basa en un aprendizaje escalonado, en el cual no es como el conductivismo, en el cual el docente da los parámetros y el estudioso los asimila, sino lo que se desarrolla es algo que va escalonado. O sea, cada vez que se obtiene el aprendizaje, lo que hace es que el estudioso actúa en consecuencia y el docente va analizando los avances que tiene ese estudioso. Ahora, otra es la teoría conectivista. Es una teoría que viene
dos autores, uno canadiense y otro americano, en los cuales lo que se quiere analizar es que lo importante de ese aprendizaje no es tanto, como podemos ver ahí en esa taza, no es tanto el contenido, sino lo que se produce dentro de la tubería. ¿Qué se quiere hacer? Saber dónde se va a hacer, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, eso es lo importante y es lo que se está desarrollando ahora a nivel mundial. No es tanto el final, sino es la travesía que se desarrolla. Existe algo que se está desarrollando a nivel mundial, que es el P21, que son logros indispensables para los estudiantes del siglo XXI. Este tipo de metodología se está desarrollando actualmente en Norteamérica en algunas instituciones y es patrocinada por Kellogg's, por Coca-Cola, por L'Oreal, que son empresas que ustedes se pueden dar cuenta que no tendrían ninguna coherencia con la educación, pero sí la tienen porque lo que se quiere es que el estudioso del mañana tenga un tipo de competencias especiales. Actualmente, pues aquí en Colombia y en algunos países de Sudamérica, pues existen competencias básicas, ¿sí? Por ejemplo, aprender matemáticas, geografía, historia, pero con este tipo de habilidades para el siglo XXI se rompe ese esquema. Por ejemplo, las materias fundamentales como inglés, lectura, matemáticas están allí, dentro de ese P21, pero existen alfabetización en la salud, algo que es muy importante. Actualmente las personas pues tienen se causan estrés, perdón. Es importante tener en cuenta ese tipo de competencias para poder analizar esas falencias. Otros son habilidades para la vida, ¿cierto? Otra que es muy importante, la alfabetización de los medios. No es solamente utilizar los medios para la diversión, sino tener un objetivo, ya sea en el trabajo o ya sea en la parte de educación. Bueno, algo muy importante para obtener esas competencias son los estilos de aprendizaje, porque cuando hablamos de las competencias es el saber hacer y el saber ser, pero para nosotros obtener ese tipo de competencias es necesario saber cómo asimilamos la información. Es por eso que existen los estilos de aprendizaje. Existen estilos que son visuales, auditivos, lectoescritores y kinestésicos. Cuando hablamos de kinestésicos es cómo nosotros podemos aprender de una manera por parte del movimiento, ¿sí? Este tipo de estilos de aprendizaje pues no son los únicos, existen más estilos, pero estos son muy importantes para que ustedes los tengan en cuenta. Ahora, un estilo muy importante es el desarrollado por David Kolb. Él aplica que existen cuatro tipos de estilos de aprendizaje. Uno, que es el acomodador, el divergente, el convergente y el asimilador. ¿Qué significa esto? Un ejemplo, si existen personas que son buenas para trabajos que tengan que ver con actividad, con hablar, con expresión, esos dos estilos, el acomodador y el divergente, son especiales para ellos. Entonces, muchas veces esas carreras como comunicación social, como periodismo, se pueden influenciar hacia ese estudiante. Existen otras como la convergente y el asimilador, pues son ya como más elementos como de pensar reflexivos. Entonces muchas veces si esa persona tiene ese tipo de lineamientos, pues puede estar en aspectos como ingeniería civil, ¿sí? Como matemáticas, otro tipo de carreras. Ahora, ya hablamos de la parte de competencias, ya hablamos de la parte de estilos de aprendizaje. Ahora, lo más importante es cómo nosotros vamos a asimilar esa enseñanza. Tenemos las estrategias didácticas de enseñanza. Existen muchas que actualmente aquí en Colombia se están implementando, que pueden ser las ABP, que es aprendizaje basado en problemas, los casos de estudio, que es un caso que actualmente se está desarrollando en Harvard, que es un caso clásico, pero que a futuro se está implementando a nivel mundial, y el aprendizaje basado en problemas. Ahora, ¿qué nuevos avances existen en la comunicación educativa? Bueno, existe algo que se llama el informe Horizon. Eso viene del New Media Consortium, viene del año 2002, en el cual docentes de diferentes países se reúnen y tratan de analizar
qué tipo de estrategias didácticas, qué tipo de competencias, qué tipo de herramientas se están desarrollando para mejorar la educación a nivel universitario. Dentro de ese informe existen tendencias, desafíos y avances importantes. Les voy a explicar a continuación los desafíos y los avances. Sin embargo, las tendencias claves son las que a futuro van a acelerar la adopción de nuevas tecnologías. Cuando hablamos de los desafíos, existen competencias de alfabetización digital y mezcla de aprendizaje formal e informal. Es muy importante tener en cuenta esta segunda opción, ya que en la educación normalmente nosotros queremos que los estudiosos estén en un lugar donde aprenden las tecnologías o aprenden información en general, pero también lo pueden hacer en otras partes, no tiene que ser de manera formal, puede ser en otros lugares. Entonces, ¿cómo lograr ese objetivo en educación? Otra opción, que son los retos de difícil solución, es reducir brechas de acceso, y esta que es muy importante, avanzar hacia la equidad digital. Si ustedes se dan cuenta, normalmente los jóvenes de hoy pues asimilan la tecnología, pero los adultos están relegados en esta tecnología. Entonces es importante unificar esa brecha. Existen otras soluciones muy problemáticas, pero espero que las tengan en cuenta para futuras investigaciones. Ahora, avances. Es muy importante analizar qué tipo de tecnologías están llegando a nivel mundial. Pero este tipo de tecnologías muchas veces se utilizan para el entretenimiento, pero no se usan para la parte de educación. Entonces, según ese informe Horizon, existen las analíticas de aprendizaje que van a llegar promedio, ¿sí?, en un año, aprendizaje móvil o M-Learning en un año, Internet de las cosas, que actualmente en Colombia se está utilizando, nuevas generaciones de LMS como Blackboard, como Moodle, como Sakai, como Canvas, y inteligencia artificial, que ya son de 4 a 5 años, y desarrollo de tecnologías educativas o llamadas NUIs, en el cual son tecnologías donde ustedes aplican pues, de una forma táctil o por medio de la biometría, ¿sí?, que muchas veces se utiliza en los aspectos en la parte de rostro, ¿sí?, que más adelante lo vamos a analizar. Bueno, entonces algo muy importante de las nuevas tecnologías son las llamadas analíticas de aprendizaje. Aquí vemos dos software que ustedes los pueden buscar en la web y pueden tener en cuenta para aplicarlos. ¿Qué son las analíticas de aprendizaje? Tiene que ver con minería de datos o Big Data. Lo que se quiere es que el estudiante, cuando ingresa a un curso B-Learning, porque actualmente las universidades están pasando de una educación presencial a una virtual y presencial, donde se utilizan muchos LMS, como les dije anteriormente. Puede ser Moodle, Sakai, Blackboard, Canvas, y lo que se quiere, o en el caso que sean, por ejemplo, que sean software gratuitos, como los que utiliza Google Drive, lo que se quiere es que se obtenga esa información. ¿Para qué? Para analizar qué tipo de alternativas se pueden desarrollar con ese estudioso. Muchas veces, si ustedes se dan cuenta, los docentes entran a la plataforma, colocan una actividad y la evalúan. Eso se vuelve como un emisor y receptor. Pero lo que se quiere por medio de la minería de datos es analizar cómo se pueden obtener datos. Un ejemplo, podría decirse, en un curso de Canvas hay estudiantes que participan en los foros, pero ellos pueden argumentar que se sienten cansados, que el docente no los apoya. Automáticamente ese software, por medio de la minería de datos, obtiene esas categorías de ese análisis y puede dar un reporte, ¿sí?, en el software para analizar si ese estudiante en realidad aprendió o no aprendió. Es decir, existen, por ejemplo, en MySQL, que utiliza Canvas, ¿sí?, es un potente, es un software potente en el cual él puede analizar esas analíticas de aprendizaje. Ahora, la otra opción es el aprendizaje adaptativo. Existen igual varios tipos de aprendizaje adaptativo. Este aprendizaje adaptativo está muy ligado a lo que les expliqué hace pocos minutos, que tiene que ver con los estilos de aprendizaje.
de David Kolb. Aquí hay otro tipo de estilo de aprendizaje que es Howard Gardner, en el cual dice que cada persona tiene un tipo de inteligencia, ya sea visual, musical, sinestésica. Entonces, ¿qué es lo que hace ese software? Lo que hace ese software es analizar, después de utilizar la minería de datos, cómo se puede, cómo el software ayuda a ese estudioso a que asimile esa información de una manera más sencilla, porque muchas veces el docente lo que hace es analizar lo que se escribe o lo que escribe ese estudioso y pues le responde, pero este software es capaz de asimilar esos estilos de aprendizaje. Obviamente son alternativas, son aprendizajes emergentes que no están al 100% desarrollados. Como les decía anteriormente, entonces analiza la información de los estudiantes para analizar qué tipo de estrategias. O sea, el estudiante está en su computador, pero detrás de él hay varias personas analizando, ¿sí? Ahora, otro aspecto es el aprendizaje ubicuo. Cuando hablamos de aprendizaje ubicuo, es aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. No tiene que ser exactamente en el aula de clase. Cuando hablamos de aprendizaje ubicuo, estamos hablando igualmente de tecnologías pervasivas, es decir, tecnologías que se incrustan, ¿sí?, dentro del ser humano. No hay necesidad de asimilarla, ¿sí?, estudiando muchas veces, sino lo importante es que este tipo de aprendizaje ubicuo se inserta por medio del ciberespacio. Como ustedes se pueden dar cuenta, al utilizar el aprendizaje ubicuo pueden hacerlo desde la casa, desde un museo, desde un restaurante, y eso causa pues, que el estudiante pueda tener esa información en cualquier momento y en cualquier lugar, como les dije anteriormente. Aprendizaje ubicuo no son cursos en línea, hay que tener en cuenta ese aspecto, porque cuando hablamos de cursos en línea, pues es entre un emisor y un receptor. En este caso, pues son actividades que se pueden desarrollar de manera didáctica. Es decir, se quiere romper la barrera de que por qué el estudiante se tiene que esconder a utilizar la tecnología. Debería complementarla para poder pues, desarrollar mejores actividades. Ahora, dentro del aprendizaje ubicuo encontramos el aprendizaje móvil. Como ustedes se pueden dar cuenta, las tecnologías van avanzando. Pueden que existan hologramas, puedan que existan muchas veces las tecnologías, ¿sí?, que competen con todos los softwares de hoy en día, pero es necesario que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, que cuando ustedes van a desarrollar estrategias de aprendizaje móvil, no es lo mismo desarrollar ustedes para página web que para aplicativos móviles. Es necesario que ustedes tengan en cuenta que no es tampoco tan sencillo para un educador. Tiene que tener un poco de experiencia en la parte de tecnología. Ahora, actualmente el dispositivo móvil es nuestro mejor amigo, o es ese dispositivo móvil amigo del docente. Cuando nosotros hablamos de M-Learning, muchas veces las personas tienen en cuenta lo siguiente, es aprender por medio de un dispositivo móvil. ¿Y qué es lo que hacen? Es utilizar un PDF y leerlo. Aquí hay un ejemplo, se puede aprender de manera virtual en Transmilenio, se puede aprender, pero eso es un aprendizaje conductista. O sea, el docente coloca la información y el estudiante solamente la asimila. Ahí no existe ningún aprendizaje móvil. Cuando hablamos de aprendizaje móvil, tenemos dos alternativas. A mí me parece muy interesante la segunda, que es la que está centrada en el diseño de actividades, en el cual se utilizan actividades que son retadoras para que el estudiante pueda asimilar de una manera más fácil por medio de aplicativos móviles. El año pasado se desarrolló una investigación en el Agustín Codazzi en Colombia, en el cual se desarrollaron un rally por medio de códigos QR, en el cual el estudiante llevaba su aplicativo, iba en cada lugar y por medio del código QR le daba algunos retos. Entonces es importante tener en cuenta que es un aprendizaje experiencial. Otra opción es la computación afectiva, que tiene que ver mucho con la biometría. ¿Qué pasa? Paul Ekman desarrolló una investigación donde hay 7 tipos de emociones. Cuando ustedes desarrollan esos tipos de emociones, es importante tener en cuenta
que se pueden aplicar en la educación. Existen algunos software, yo lo he aplicado, uno de ellos es Afectiva, ese software que es muy interesante y que es gratuito, ustedes pueden utilizarlo con sus estudiantes. ¿Qué es necesario? Que ustedes coloquen ya sea una cámara web que tiene su dispositivo móvil, lo pueden colocar al frente de la pantalla y puede analizar los rostros que tienen esos estudiantes. Puede analizar quién está asustado, quién no está asustado, quién está feliz. Espero que ustedes tengan en cuenta este tipo de alternativas para aplicar con sus estudiantes. Ahora, otro aspecto que está muy en boga es la gamificación. Cuando hablamos de la gamificación es utilizar los elementos del juego relevantes, ya sean las mecánicas, para motivar a sus estudiantes. Aquí hay una frase de Brian Burtle que es usar únicamente las mecánicas de los juegos y diseños de experiencias para comprometer y motivar de manera digital a las personas a alcanzar sus objetivos. Es decir, lo importante es motivar por medio de misiones y retos. ¿Sí? Las mecánicas pues, son regalos o algunos souvenirs. Y los objetivos, como dice acá, igualmente es conseguir premios. ¿Qué es lo que se quiere en la gamificación? Lo que se quiere en la gamificación al finalizar es pasar de una recompensa extrínseca, o sea, por medio de puntos, puede ser dinero, puede ser tablas de clasificación motivantes, a una motivación intrínseca, o sea, que el estudiante lo haga porque quiere, porque esa persona tiene un compromiso. Aquí en la Universidad Manuela Beltrán, donde actualmente estoy trabajando, existen algunos ejemplos que se han desarrollado de gamificación. Otras alternativas que ustedes pueden utilizar es Duolingo y ClassDojo. Otra opción son los juegos serios. Cuando hablamos de juegos serios, estamos hablando de que actualmente en el mundo del entretenimiento existen diferentes tipos de diversión, ya sea para adultos, ya sea para jóvenes, pero en la parte de educación es un aspecto que se tiene que tener en cuenta porque no está muy avanzada actualmente. Aquí podemos ver Grand Theft Auto, es un videojuego para adultos que a nivel mundial tiene mucha acogida, pero lo importante es cómo poder llegar a ese tipo o sea, cómo lograr que el estudiante pueda ser adepto a asignaturas de educación. Aquí podemos ver cómo un estudiante podría gozar estudiando las razones trigonométricas. Entonces lo importante es que tenga normas y que tenga interacción. Aquí les muestro un juego que creo que fue desarrollado en Europa, en el cual trata de sensibilizar a las personas de cómo es el conflicto en el África. Ese juego significa lo siguiente: existe una tribu en la cual esa tribu tiene que conseguir agua, tiene que conseguir alimentos, pero existen algunos militares de esas regiones que no los dejan. Es algo que actualmente está sucediendo, pero existe un videojuego en el cual por medio de unos avatares ustedes pueden escoger alguno de los que están allí que tiene características. Hay unos que son más rápidos como los niños, pero hay unos que son más inteligentes que son los adultos, y ese juego trata de analizar esa problemática. Pero existen también falencias. Como podemos ver, no todas las personas que tengan muchas ganas o docentes que tengan muchas ganas de desarrollar alternativas de estos juegos, pues es necesario que esas personas pues tengan un tipo de experticia, porque muchas veces pues los estudiantes pues tienen más experticia que el docente y se pierde ese tipo de estrategia. Igualmente existen varios tipos de software como Scratch, Flash, Unity, para darles a entender que pues este tipo de estrategias pues hay que tener un poco de conocimiento en la parte de programación. Ahora, hay algo que está en boga igualmente, que son los metaversos. Cuando hablamos nosotros de metaversos, estamos hablando de elementos que van más allá del universo. Estamos pasando de la realidad física a la realidad sintética, de los píxeles. ¿Qué es lo que se quiere en los metaversos? Lo que se quiere es que no sean juegos de una manera tradicional, que sean de modo multijugador, que varias personas lleguen a un solo punto, que tenga corporeidad, o sea que se
se puedan romper, ¿cierto? Esas leyes de la física, que se pueda volar, ¿cierto? Que pueda morir y volver a vivir. Y la otra es que exista en la nube espacios en los cuales ustedes pueden perfectamente apagar su computadora, volver a prenderla y automáticamente ustedes pueden seguir jugando en esa vida. Otra opción es la realidad aumentada, que tiene que ver con la parte de los metaversos. Cuando nosotros analizamos los metaversos, como les dije anteriormente, está este aspecto. La realidad aumentada es una realidad que está mitad física y mitad virtual. Aquí podemos analizar este software llamado Wikitude, en el cual ustedes pueden perfectamente utilizar ese software en cualquier lugar, en cualquier sitio de la ciudad, y pueden ustedes acercarla hacia un lugar específico y les da los datos no sé, ya sea un museo, ya sea un restaurante. Otra opción es la realidad virtual. Existen software muy importantes como es Second Life, que es una segunda vida, en el cual es netamente inmersivo. Ustedes están en ese mundo. Existen muchos aditamentos, ya sean las Google Cardboards, esto es las Google, estas son las Google Cardboards, existen Oculus Rift, otro tipo de herramientas para poderlos trabajar. Igualmente tienen Sapsus Gear, hay bastantes. Esto ustedes lo pueden conseguir desde 15.000 pesos aquí en Colombia, no es nada complicado. Ahora, cuando hablamos de realidad virtual, existen los mundos virtuales. Existen algunos software en la nube como son The Sims, Ion y otros como les digo, Second Life y otro tipo de universos en los cuales las personas pueden tener otra vida. Este es muy importante, Second Life, porque es el que más se utiliza a nivel mundial. ¿Qué está haciendo la Universidad Manuela Beltrán? La Universidad Manuela Beltrán lo que está desarrollando actualmente es desarrollar en la maestría tipo de actividades por medio de avatares para poder desarrollar trabajos de forma colaborativa. Aquí podemos analizar igualmente, estamos desarrollando algunas capacitaciones en instituciones para fomentar este tipo de tecnologías emergentes. Ya para finalizar, existe una opción que se llama los Makerspace, que se están desarrollando a nivel mundial. Yo hago una similitud entre un gimnasio en el cual las personas lo que tratan es cultivar su cuerpo, pero los Makerspace son lugares donde las personas pues cultivan la curiosidad. Entonces, como se pueden dar cuenta, existen muchos lugares, igualmente es llamado Hackerspace, Makerspace o Fab Lab. Ustedes pueden desarrollar aptitudes que ustedes nunca las han tenido. Perfectamente, aquí en Colombia existe un cuarto TESH, es un lugar donde muchas personas, ya sean abogados, arquitectos, ingenieros, pueden estar allí y pueden desarrollar y pueden crear, no sé, un robot, pueden crear una tablet. Lo importante es que si usted va allí con un objetivo, pueda que esos objetivos puedan cambiar, porque cuando ustedes llegan hay 5 o 6 personas que tienen objetivos diferentes y pueden crear un nuevo objetivo que ustedes no tenían ya planeado. Aquí pueden observar un cuarto TESH que queda en la ciudad de Bogotá. Aquí hay algo que se desarrolló muy interesante, en el cual es un robot que se genera por medio, o sea, no es un robot, es una cucaracha, un animal en el cual por medio de un transmisor, un neurotransmisor, hace que ese animal vaya hacia la derecha, a la izquierda o hacia el centro. Es algo que se desarrolla o que se desarrolló en estos Makerspace, pues son cosas muy interesantes para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, entonces muchas gracias y espero les haya gustado esta conferencia. Bueno, pues muchas gracias a ti, Ricardo. Muy interesante la conferencia que nos has dado, de gran aporte para este congreso que estamos llevando a cabo. Tenemos 3 preguntas que hemos sacado de Twitter, son las que más nos han parecido importantes, que te las queremos hacer. Con todo gusto. Gracias, Ricardo. Entonces, la primera de ellas es, ¿cómo podemos desarrollar investigaciones con nuevas tecnologías? Bueno, si hablamos aquí en Colombia, se pueden desarrollar estas tecnologías por medio de aprendizaje basado en problemas o se puede desarrollar por medio de casos de estudio, ¿sí? ¿Por qué lo digo este aspecto? No es tanto la tecnología la que se quiera desarrollar, sino es las ganas
¿sí? Y cómo por medio de unas estrategias pedagógicas se pueden desarrollar esas alternativas. Ya de resto, la parte tecnológica se puede conseguir en cualquier momento. Muchísimas gracias. Bueno, mira, la segunda de ellas es, ¿qué está desarrollando la Universidad Manuela Beltrán con estas tecnologías emergentes? Bueno, como te estaba diciendo, la universidad, igualmente lo que estaba en la exposición, la Universidad Manuela Beltrán está desarrollando dentro de su maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación y la maestría en transmedia, está desarrollando mundos virtuales en los cuales lo que se quiere es que las personas tengan más acercamiento. Esos cursos virtuales, ya sea maestría o especializaciones, son en muchas ocasiones algo que son barreras porque no se pueden comunicar. En cambio, por medio de este tipo de tecnologías que son emergentes, pues se puede llegar a un mejor aprendizaje colaborativo. Muchas gracias. Bueno, y la tercera y última es, ¿qué piensa de la educación disruptiva? Bueno, algo muy importante es esta educación, es un tipo de educación que no se implementa en las universidades. Cuando hablamos de educación disruptiva, quiere decir es esa educación que se hace fuera del aula. Antiguamente, aprender de una externa externa al aula era algo que no se podía hacer. Ahora, nosotros tenemos un segundo educador que es Google o en YouTube. Muchas personas perfectamente pueden aprender por medio de tutoriales como no lo podrían hacer en una clase. Entonces, eso tiene que ver con ese tipo de educación. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tu aporte muy interesante para nuestro congreso. Esperamos que estés en nuestro próximo congreso y de nuevo, gracias. No, gracias a ustedes. Hasta pronto.